Bienvenidos amigos de Somos Trader a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a explicar de cómo se maneja los soportes y resistencias con fundamentales después de que han dado la noticia, en este caso la noticia del aumento de la tasa de intereses de Estados Unidos. Es que no te lo vayas a perder. Vamos a ello. Bueno amigos trader, aquí estamos ya viendo el mapa de las aperturas de los mercados y nos encontramos ahorita en el mercado de Tokio, que cierra en 4 horas, y el mercado europeo está abriendo a 2 horas 14 minutos, y el mercado americano va a abrir dentro de 7 horas y 14 minutos. Entonces vamos a hacer una operación que venza antes de que abra el mercado americano. Vamos a ver cómo estamos con las noticias en este momento. Así estamos con las noticias para el día jueves y vemos que hay noticias fuertes a partir de las 7 a.m. pero hay una que es a las 7:30 de la mañana, que es de la Fed de Filadelfia, y vamos a procurar no tener operaciones abiertas durante estos periodos de noticias. También están las peticiones de subsidio por desempleo y vamos a estar fuera para que no nos afecte en las operaciones. Y vamos a ver cómo están los gráficos después de esta noticia de la subida de tipos de interés de Estados Unidos. ¿Qué sucede? A ver cómo está el eurodólar. Aquí estamos ya en el par eurodólar y vemos que ha habido una tendencia claramente alcista durante todo este día y esperamos que haya llegado ya a una resistencia por esta zona y haya terminado esta zona de acumulación del precio. Busque ya precios más bajos, comiéndose esta liquidez de la noticia de la tasa de interés, que no fue ni positiva ni negativa, fue igual a lo que se esperaba y fue favorable para el dólar. Antes de ir al broker para abrir las operaciones, les voy a mostrar mis últimas operaciones que he tenido, y hemos operado las noticias que han habido en esta semana, y estos han sido mis resultados. Es que vamos a ver cómo nos va en esta operativa. Vamos a ir al broker y vamos a hacer unas operaciones de vencimiento a 7 horas o 6 horas. Y aquí estamos, vamos a poner una a la baja a 5 horas, la otra a 6 horas a la baja y la otra a 7 horas. Eso es en cuanto al dólar. Vamos a ver otro tipo de divisa, cómo está la libra. Aquí nos encontramos ya en la libra y vemos que hay un gráfico bastante parecido a lo que sucedió con el eurodólar, en donde la noticia fue en este sector de acá y el precio subió, y aquí está en esta zona de rango en el que esperamos que el precio salga de esta zona, tal vez haga un rebote acá y busque precios más bajos. Es que al igual vamos a hacer tres operaciones a la baja. Aquí estamos, la primera 5 horas en la libra, vender, 6 horas bajar y 7 horas otra vez vender. Aquí estamos ya con el dólar neozelandés frente al dólar y vemos el mismo escenario, una tendencia alcista en el que esperamos que salga de este rango, de esta resistencia, de este nivel, y busque durante el día precios más bajos. Es que vamos a ir al broker y hacemos las mismas 3 operaciones: 5 horas vender, 6 horas y 7 horas. Aquí estamos en la divisa del dólar australiano y vemos un escenario igual de parecido, en una tendencia alcista, y vamos a ver que el precio haga un retroceso por esta zona y busque
precios más bajos, buscando esta liquidez que hubo durante el día. Es que veramos si va a suceder eso y le damos vencimiento de 5, 6, 7 horas justamente antes de la apertura americana. Aquí estamos, 5 horas vender, 6 horas vender y 7 horas vender. Aquí estamos ya frente al dólar canadiense y vemos un escenario totalmente lo contrario a lo que se vivió con las divisas anteriores. Este ha ido completamente una tendencia bajista y ha llegado a un soporte en el que va a buscar precios más altos después de este soporte de fundamental en el que se vivió, y esperemos que el precio busque esta línea de soporte, que en este caso sería ya una resistencia, en el que aquí puede ser que haga el rebote. Vamos a ver qué sucede y le vamos a poner vencimiento 5, 6, 7 horas. Aquí estamos ya, le damos 5 horas comprar, 6 comprar y 7 comprar. Aquí estamos ya frente al franco suizo y vemos que hay una resistencia en esta zona, una resistencia fundamental que fue la de aumento de la tasa de interés, que está justamente acá. Entonces el precio lo que va a hacer es buscar esta zona de acá, tal vez haga un rebote o pueda hacer que atraviese esta zona, haga un rebote aquí y siga subiendo. Vamos a ver qué sucede y vamos a poner 3 operaciones al alza a partir de 5, 6, 7 horas. Aquí estamos ya, 5 horas comprar, 6 comprar, 7 comprar. Aquí estamos frente al yen japonés y vemos que ha habido una tendencia bajista en donde hay una resistencia fundamental a esta zona y el precio esperemos que busque esta resistencia. Vamos a poner en compra 5, 6, 7 horas antes de que abra el mercado de Nueva York. Aquí estamos ya, 5 horas comprar, 6 comprar y 7 comprar. Bueno, vamos a estar observando el precio y si sigue subiendo vamos a abrir más operaciones más arriba. Vamos a ver si eso pasa. No olviden de visitar la página de somostrader.com, en donde van a encontrar un curso totalmente gratuito que se los he hecho con mucho cariño. Lo van a encontrar aquí. Esta es la zona de blog, en donde van a encontrar artículos y descargables de mucho material muy importante para los principiantes. Es que no desaprovechen esta oportunidad de este material que les tengo. Si ustedes quieren ver la página que yo utilizo para hacer los análisis, están en esta zona de acá, en las herramientas de opciones binarias. Lo van a encontrar en esta zona de acá. También tenemos recursos para el Bitcoin, también tenemos noticias. Es que no olviden de pasar y darse una chequeadita por ahí y vamos a ver cómo terminan estas operaciones. Nos vemos en los resultados en un segundo. Bueno, aquí tenemos ya los resultados de las operaciones que hemos hecho. Las primeras 3 operaciones con el eurodólar salieron beneficiosas, igual que las operaciones que hicimos con la libra también salieron ganadoras. Y vamos a ver más arriba, vemos que todas las operaciones que hemos hecho hemos salido con beneficio. Es que muchas gracias por ver esta operativa y nos vemos hasta el próximo video, amigos traders. Cuando lo logres, ni siquiera te importará cuánto tiempo te tomó. Simplemente estarás agradecido de que nunca te rendiste.